Bienvenidos a este quinto espacio abierto del módulo 5, Argumentación. Agradezco a quienes están presentes ahora con todo el heroísmo de asumir la carga del día y además terminar con broche de oro, poniéndole estudio y trabajo. Les agradezco. Y también agradezco a quienes están viendo esta sesión grabada. Yo espero que unos y otros puedan tener en este momento un espacio libre, un espacio para aprender a su ritmo con más profundidad, de manera que sea verdaderamente un espacio abierto. Y pues comenzamos entonces atendiendo a sus preguntas en relación con los recursos, con la guía de la semana, con la sesión de la asesora en didáctica disciplinar. ¿Cómo ven las cosas? ¿Está todo clarísimo? Yo espero que no. Yo espero que haya muchas preguntas. Em, por favor, si pueden indicarme, levantando el pulgar, si ya leyeron los recursos de la semana. Gracias, Angélica. Voy a hacer una conexión por aquí. Gracias, Maribel, por indicarnos. A ver si con esta conexión que estoy haciendo se mejora un poco la velocidad del internet. Muy bien. Y de los recursos que revisaron, ¿qué les llamó la atención? Si me pueden decir cuál recurso vieron y qué les llamó la atención, va a ser muy bueno. Mira, nos dice Maribel por escrito que a ella le quedó muy claro con la sesión de guía de inicio de semana. Qué bueno, Maribel. Yo agradezco que estés diciendo esto porque eh, indica que el esfuerzo y el trabajo sí valen la pena. Gracias. Y nos pregunta Angélica, en la actividad 5, quiero entender bien, porque literalmente tu pregunta, dice Angélica, dice, en la actividad 5, los no se ponen fuentes de información, y entonces ya no entendí muy bien. ¿Podrías, por favor, sí, si quieres abrir tu micrófono y nos lo dices? Adelante. Bueno, no, la pregunta era que si ya en la actividad 5 ya no se van a poner las fuentes de información, bueno, porque ya vienen incluidas en la plantilla. Correcto. Ya no... Ya no se añaden fuentes de información. Como toda la actividad 5 es análisis del artículo que ya está propuesto allí, entonces no hace falta ni ponerle bibliografía ni añadir otras fuentes. Así es. Sí, los autocorrectores. A la hora de que uno escribe, los autocorrectores a veces nos sabotean, pero con mucha paciencia. Nosotros somos más inteligentes que la tecnología inteligente. Muy bien. Es muy buena la pregunta, Angélica. Y entonces, esto me recuerda que conviene
que les muestre algunas cosas sobre la actividad integradora 5. Déjenme buscar uno de los trabajos que fueron bien hechos y que nos pueden ayudar. Déjenme ver. Por supuesto, lo que les voy a presentar, antes pedí permiso a la persona autora y solo si me autorizó, entonces por eso lo guardé y ahora se los puedo presentar. Y por eso mismo, pues les estamos muy agradecidos a estas personas generosas que nos permiten guardar los trabajos, por lo menos para enterarnos de qué va la cosa. Y miren, déjenme ver. Ay. Creo que aquí hay unos buenos ejemplos y ahorita se los muestro. Quería hacer una aclaración, si me lo permiten, antes de pasar a la actividad integradora 5, sobre algo que apareció en una de las actividades anteriores y que también se nos va a pedir, si no recuerdo mal, en el proyecto, en el proyecto integrador. Y es esta parte que decía, determina de qué manera realizarás la búsqueda. Lo que nos piden es que miremos con mucha atención los recursos que hablan de la consulta de información y también de la manera de adquirir o guardar la información. Ustedes recordarán que sobre todo hay un recurso que indica que hay varias maneras de tomar apunte en fichas, como resumen, con un parafraseo y otras modalidades. Conviene que ustedes revisen ese recurso. Si alguien lo tiene a la vista, me dice por favor para proyectarlo en este momento. Conviene que lo revisen, que tomen apunte de los modos que se están mostrando en ese recurso y que los mencionen expresamente en el método que utilizaron para hacer la consulta. Quien puso en la actividad integradora 3, me parece, quien puso, yo busqué en Google y puse palabras clave, lo hizo bien pero incompleto, porque poner en el buscador no es propiamente hacer una investigación y tampoco se está describiendo allí el modo como se hizo el apunte de la información obtenida. Y entonces, conviene que ustedes pongan algo similar a lo que ven escrito aquí. Si alguien describiere, yo voy a usar sitios web para la investigación. Bueno, tendrá que decir qué sitios. Por ejemplo, del gobierno, de la UNAM, de periódicos de confianza, no cualquier periódico. Es decir, un periódico donde se presenten las fuentes de donde tomaron la información los reporteros. Y así se indica la fuente. Pero también va a ser muy importante, además de indicar la fuente, que mencionen, por ejemplo, voy a atender las recomendaciones del recurso fuentes electrónicas, especialmente la recomendación, usaré la técnica de registro de paráfrasis. Si ustedes describen con el contenido de los recursos, van a aprender, van a tomar algo que es muy valioso y que les va a servir para este proyecto integrador del módulo 5 y más adelante también. Entonces,
En síntesis, les recomiendo que lean el recurso, tomen apuntes y lo mencionen expresamente cuando se pida describir el método de investigación. Hasta aquí, ¿fui claro o fui tan claro como la Coca-Cola o por lo menos quedó una idea más o menos? Gracias, Maribel, por por tu buena disposición a entender. Yo creo que vamos a pedirle a Maribel si lo puede explicar más fácil. No sé. A ver, Angélica, Constanza, Sebastián, ¿a ustedes les quedó claro lo que acabo de mencionar? Gracias, Constanza. Sí, dice Angélica que se confundió un poco. Yo también estoy seguro de que fui confuso. Pero no te preocupes, Angélica. Em, Maribel, si estás allí y puedes abrir tu micrófono, ¿podrías explicarnos lo que buenamente captaste de todo este rollo que hice? Por favor. Buenas noches a Buenas todos. noches. Buenas noches. Bueno, a lo que yo entendí de su explicación es que nos hace una recomendación para el proyecto integrador de la próxima semana, Ujú. de acuerdo a lo que venía en la actividad integradora 3 de la semana pasada, en donde debemos de, pues, como citar bien dónde tomamos las fuentes de consulta y cómo hacer buen uso de los recursos que están ahí en la semana. Correcto. Bueno, eso es lo que yo entendí. Sí, no, No sé no, si pues sí es estoy que bien. te digo que al buen entendedor, aunque sean palabras confusas, le quedan claras. Yo creo que entendiste muy bien, Maribel. Y entonces, quiero nada más mostrarles entonces cuál es el recurso del que estoy hablando que vale la pena que revisen. Creo que Em, es el de la semana 2. ¿Lo tienes a la vista? No, no, pero bueno, yo más o menos lo recuerdo porque sí lo revisé, pero no, ahorita no lo tengo a la vista. Ok, a ver, Ujú. voy a, voy a entrar a nuestra plataforma a ver si podemos obtenerlo. Estoy en la plataforma y semana 2 y es el recurso. Este es uno que estaba mencionando, el recurso fuentes electrónicas, pero ya está. Este recurso, técnicas de registro de información. Este es muy bueno. Como ustedes pueden ver, es un documento en PDF que nos va indicando aquí exactamente qué tipos de investigación podríamos manejar. Si están viendo la pantalla con la infografía, con el documento del recurso. Si lo estoy compartiendo bien. Gracias, Maribel. Bueno, y entonces ya se alcanzan a ver qué tipos de técnicas de registro de información hay, ¿correcto? Veamos. Eh, Constanza, ¿querrías mencionarnos así de izquierda a derecha los que alcanzas a ver, las técnicas de registro de información que alcanzas a ver?
Gracias, Angélica, por mencionar que sí se ve. Constanza, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Ah, perfecto. ¿Puedes, por favor, leer las técnicas de registro de información? Por ejemplo, desde aquí. Sí, desde ahí hasta la vuelta, Sí, todo el círculo. sí, por favor. Ok. Bibliografía, eh, hemerografía, periódico, revista, de archivo, electrónica. Puede referirse a cualquier tipo de documento que se encuentre en soporte electrónico. Ujú. Videografía o filmografía, videos, programas de televisión, diapositivas, podcast. Audiografía, canción, podcast, pieza musical. Icografía, escultura, monumento, pintura y fotografía. Gracias, Constanza. Bueno, Sí. allí pueden ver ustedes y volver a leer las técnicas de registro de información. Y luego viene algo maravilloso, que es una ayuda realmente muy buena. Por favor, Sebastián, ¿nos puedes ayudar a leer los títulos de las técnicas que aparecen acá? Sí se escucha, ¿verdad? Correcto. Los títulos se refiere a lo de tipo de ficha, registro de datos de la obra y eso. A esto que estoy señalando acá. Ah, técnica de registro textual. Ujú. Y luego, Técnica de registro de resumen. muy bien, llevamos textual, ahora resumen, y luego, Técnica de registro de paráfrasis. perfecto, y luego, Y técnica de registro de comentario. muy bien, y todavía hay más, Técnica de registro de síntesis. y ya. Y entonces, son 5 técnicas de registro que también conviene mencionar cuando les pregunten cómo le hicieron para consultar la información. Ustedes podrán decir, por ejemplo, utilicé una técnica bibliográfica porque consulté un libro, electrónica porque era un libro electrónico que se encuentra en la red, y la técnica de registro textual, que consiste en lo que cada quien puede ver en esta explicación. De manera que las descripciones que ustedes hagan sean muy precisas, muy claras y que indiquen que leyeron este recurso. Junto con la explicación que dio Maribel, esto que acabo de mencionar ayuda a que quede más clara la cosa. Ahí, como que vi que sí. Ay, alguien se... Gracias, Sebastián. Constanza, ¿queda claro? Gracias, Maribel. Gracias, Angélica. Y gracias, Constanza. Angélica, ¿tú quieres comentar algo? Sí, lo que pasa es que eso es lo de la técnica de registro de las fuentes, eso sí lo entendí. Pensé que se estaba refiriendo a donde la actividad 3 nos pedía que explicáramos cuál fue nuestra técnica de investigación. Si fue informática o documental, eso fue, bueno, creí que estaba hablando de eso, por eso me confundí. Ajá. Y está muy bien que ahorita menciones eso. Precisamente en esa sección hay que añadir tanto la técnica de consulta, la documental que tú mencionaste u otra que utilicen, y también la técnica de registro de información. Esos dos aspectos hay que describirlos
cuando nos pidan lo que tú mencionaste. Sí ayuda a que quede todavía más claro. Perfecto. Nos dices por escrito que sí. Asesor, Sí, bueno, yo, Maribel, entonces, esto que vamos a escribir de técnicas de registro de información lo vamos a poner en proyecto integrador, ¿verdad? ¿No? Ahorita en estas 2 actividades de esta semana. correcto, correcto. Ah, Eh, como nos lo pidieron en la actividad integradora 3 y a varios les hizo falta esto, por eso es que ahorita estoy retomándolo. Lo para pidieron la en la siguiente 3. semana. Exactamente, exactamente, Maribel. Y qué Ok. bonita vocecita se escuchó por allí. Sí, aquí anda mi niña. Ah, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí. Déjame ver. Bueno, entonces hay que estar muy listos en esto. De todas maneras, si tienen alguna otra pregunta, pues me dicen. Y entonces nada más quiero terminar de mostrarles que precisamente en esa semana 2, algo que nos puede servir para esa descripción, pues es este recurso, fuentes electrónicas, el recurso informática en la investigación, el recurso búsqueda de información en Internet, el recurso técnicas de registro de información, que es el que les acabo de mostrar, y me parece que nada más de los recursos de la semana anterior. Ujú. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Si no hay pregunta o comentario en relación con esto, entonces quiero compartirles ahora un aspecto de una actividad integradora 5. El compañero que la hizo, fíjense lo que puso. Ustedes ven que en la primera columna del tema ya nos lo indican. Ya nos dicen cuál tema es el que esperan que abordemos. Luego, a la hora de que nos piden ciencias o disciplinas desde la que se aborda el tema, ciertamente aquí nos ponen así como a adivinar o a suponer, pero para no andar inventando, nosotros podemos ir a nuestra plataforma y buscar el recurso que se llama Recupera aprendizajes, el conocimiento científico. Y en este recurso nos van a volver a mencionar los tipos de ciencia y los nombres concretos de las ciencias junto con su objeto de estudio. De manera que si leemos bien este recurso, entonces vamos a poder decir las ciencias con mayor precisión. Yo les pido por favor que antes de responder la actividad integradora 5, revisen con mucha precisión esto. Para que puedan utilizar los nombres propios de las ciencias que se involucran o que están presentes en las investigaciones que hay que leer. Aquí se mencionan algunas, ¿no? Historia, sociología, antropología, biología, física, química, lógica, estadística, matemáticas. Aquí está la clasificación entre ciencias formales o ciencias, ¿cómo está? Ay, ¿dónde estaba? Aquí está. O ciencias fácticas. Y pues ya. Entonces, sugiero mucho que al estar respondiendo esta actividad integradora 5, recuperen el aprendizaje sobre las ciencias, sobre el conocimiento científico.
no solamente están la sociología y la estadística, aunque esas pues están muy presentes, se notan luego al leer los artículos. Aprovecho para hacer esta advertencia como aviso. Conviene leer completos los artículos. Pueden ser que sean un desafío, pero no son inalcanzables. Y sí nos van a ayudar mucho. Sobre todo nos van a ayudar a reconocer cómo el conocimiento científico, el conocimiento de un artículo científico, se estructura con argumentos como los que estamos aprendiendo. Y es que fíjense, cuando lleguemos a esta columna lo vamos a ver con más claridad. Después de anotar las ciencias o disciplinas, se nos pide que pongamos el problema abordado. Al respecto de problema, seguramente habrán visto que en la sesión de guía de la semana hay una mención especial al problema de investigación. Ustedes pueden volver a consultar esa sesión, que es un video. No lo voy a repetir, pero sí vamos a decir que problema de investigación no es la dificultad o la situación adversa. En el caso de una dificultad o situación adversa, como pueden ser ¿cómo se llama? El acoso a través de los medios informáticos o la falta de educación en las matemáticas. Esas son situaciones difíciles, adversas, contrarias al desarrollo de las personas, pero no son problemas de investigación. ¿Y entonces qué es un problema de investigación? Si no han visto la sesión guía de la semana, no se preocupen. Podemos afirmar ya desde ahorita que el problema de investigación es la parte de la realidad que te interesa conocer. Y en este caso, aquí lo identifica su compañero. Nos dice Angélica, se podría decir que es de lo que se habla en el artículo y lo que busca comprobar. Sí. Pero hay que hacer una diferencia. Si decimos de lo que se habla en el artículo, podría parecer que nos estamos refiriendo al tema, pero no necesariamente el tema es el problema de investigación. No necesariamente. Habrá investigaciones donde sí coinciden, pero no necesariamente. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que ustedes, que son súper curiosos y quieren conocer cada vez más, quieren enterarse bien acerca del tema de la corrupción. Ese es el tema general que les interesa. Pero en concreto, quieren saber qué es lo que causa principalmente la corrupción. Bueno, pues eso tan concreto que quieren conocer, ese es el problema de investigación. El tema era como el planteamiento general y ciertamente de eso va a hablar su investigación. Pero el punto concreto, la realidad concreta, la parte de la realidad en la que se van a enfocar, que son las causas de la corrupción, eso es el problema de investigación. Es lo que queremos ponernos enfrente para poderlo conocer mejor, para considerarlo con más atención. Hasta aquí, Angélica, ¿se entendió la diferencia entre tema general y problema de investigación? Perfecto. Esta misma pregunta la hago a Maribel, Sebastián, Constanza. ¿Todavía andas por ahí? Sí, ahí anda Constanza.
Muy bien. Si quedó claro, por favor, un pulgar arriba. Si no quedó claro, cualquier otro signo. Y les prometo que no voy a hacer una explicación rollera. Gracias, Constanza. Gracias, Maribel. Muy bien. Entonces, cuando nos pidan problema abordado, tenemos que indicar qué parte de la realidad es la que están enfocando. Bueno, y aquí viene algo muy interesante. Nos piden los argumentos principales de la investigación. Si nos piden argumentos, vamos a aprovechar para practicar lo que hemos aprendido. Y entonces vamos a identificar los argumentos poniendo las premisas, premisa 1, premisa 2, y la conclusión que se deriva de la integración de las premisas. En este caso, el compañero que nos presta su trabajo hizo una conclusión en 3 párrafos. Sería muy interesante ver si esa conclusión sí es realmente la integración de estas 2 premisas. Antes de pasar a ver minuciosamente eso, quiero mostrarles que en este caso, sobre el primer artículo, su compañero identificó un argumento con las premisas, la conclusión, y luego otro argumento. Aquí puso la premisa de este colorcito, la otra premisa de este otro colorcito, y la conclusión así. Es decir, de todos los argumentos que pudo encontrar dentro del primer artículo, él eligió 2. Por supuesto que hay muchos más. Casi que como lo vimos en el texto de Octavio Paz, cada párrafo puede ser un argumento. En algunos casos hay más párrafos que forman un argumento. Pero hay muchísimos, muchísimos. Entonces, no se sientan limitados de identificar argumentos. Si alguien quiere identificar 2 argumentos, o 3, o 4, o 5, o más, siéntase libre de hacerlo. Pueden poner solo 2, como pregunta Maribel, y estaría muy bien. Es más, si ponen solo 1, estarían cumpliendo lo que se pide en la actividad. Pero, si quieren afinar sus capacidades, entonces yo sugiero que argumenten más, que identifiquen más argumentos. Voy a mostrarles ahora el segundo artículo. Su compañero identifica un argumento con una premisa, premisa 1, premisa 2, conclusión. Otro argumento con premisa 1, premisa 2, conclusión. 2 argumentos para el segundo artículo, y para el tercer artículo, aquí están claramente un argumento con premisa 1, premisa 2, conclusión. Argumento 2 con premisa 1, premisa 2 y conclusión. Esto es lo que se nos pide en la columna de los argumentos. No hay que hacer síntesis, menos hay que hacer resúmenes, menos poner interpretaciones subjetivas personales. No, lo que hay que poner son los argumentos que se alcanzan a ver en el texto. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta en relación con el contenido de esta columna que nos pide argumentos principales de la investigación?
Gracias, Constanza, por tu respuesta. Gracias, Sebastián. Gracias, Maribel. Gracias, Angélica. Por el momento, entonces, no preguntas sobre esta columna. Luego, en la siguiente columna, fíjense que se nos pide esto. ¿Cuál es la relevancia de la investigación de este artículo en el entorno? Pero no dice el entorno en general, sino dice en tu entorno concreto. Bueno, aquí su compañero había puesto un contenido que era muy concreto, tan concreto que había algún dato que me parecía conveniente no mostrarlo. Lo importante es que esta relevancia que se nos pide sea una respuesta precisa, concreta, que indique las circunstancias cotidianas que realmente vives. Lo que sí vives tú, no lo que se vive en el mundo, no lo que tú supones que podrían vivir en las próximas generaciones. No, no, no. Lo que tú vives ahorita. ¿Para qué nos sirve identificar la relevancia de la investigación en tu entorno? Pues precisamente lo que pongas aquí va a ser tu opinión, tu propia apreciación subjetiva, que puede ser muy verdadera, de la importancia del artículo. Al poner esta opinión aquí, se va a diferenciar de los argumentos. Y entonces, afortunadamente, esta actividad integradora nos permite diferenciar entre argumentos y opiniones. Acuérdense que este es uno de los objetivos del módulo. Hacer ver que los argumentos son más profundos que las opiniones. Bueno, entonces, sí queda claro que esta actividad nos va a servir para diferenciar entre argumentos y opiniones. ¿Sí queda claro esto? Muy bien. Gracias, Angélica, por tu respuesta. Muy bien. Bueno, entonces, la actividad integradora 5 va a tener un aspecto similar a este. Afortunadamente no hay que imprimirla y entonces pueden extenderse todo lo que quieran. Muchas gracias, Sebastián, por tu respuesta. Y déjenme mostrarles ahora otra actividad. La compañera que nos presta también identifica una ciencia y el tipo de ciencia. Identifica ella un problema de investigación y aquí un primer argumento con 2 premisas y conclusión. Segundo argumento, 2 premisas y conclusión. Y ya. Del segundo artículo también 2 argumentos. Y del tercer artículo, aquí hay un argumento con una premisa, luego otra premisa, luego otra premisa. Un argumento con 3 premisas y una conclusión. Y otro argumento, un segundo argumento, con premisa A, premisa B, 2 premisas y una conclusión. Muy bien. Y fíjate que esta compañera, aun cuando
no era necesario que pusieran las referencias, ella quiso practicar y jugó a practicar, jugó a citar. Este tipo de juegos nos sirven mucho, aunque no es necesario, por las razones que ya mencioné hace rato, pero si quieren poner fuentes de consulta y referencias, lo pueden hacer. Sirve como para practicar. Si alguien quiere leer otra cosa, lo puede hacer. Esto enriquece el aprendizaje de quien así lo desee. Y bueno, Constanza, tienes una pregunta, por favor, exprésala. Si quieres abrir tu micrófono, está muy bien. ¿Cómo debemos acomodar para citar y para hacer referencias? ¿Te refieres a cómo se deben acomodar los datos? Que si el autor y la fecha y estas cosas. Perfecto. Muy bien. Esa es una muy buena pregunta, Constanza. Y te la agradezco. Fíjate que primero tengo que decir algo. Esto de citar las fuentes es una cosa importante, valiosa, un gesto de honestidad, pero en el que nosotros nos vamos habituando poco a poco. Es decir, no se preocupen si ahorita no saben de memoria cómo deben ir ordenadas las cosas y con qué signos de puntuación. No se preocupen. Poco a poco se aprende esto. Y por eso es que es conveniente jugar a practicar. Y para ayudarles a esta práctica constante, en la primera semana les puse en el foro de novedades una explicación acerca de la citación. Les compartí también el archivo del manual de referencias de la prepa en línea, que es un PDF adjunto, y también les puse un enlace a un almacén virtual que yo utilizo y en el que están varios otros manuales que ayudan a citar. Para todo esto que estoy diciendo, todavía no he respondido a la pregunta de Constanza. ¿Cómo se ordena? ¿Cuál es el orden? ¿Cómo se acomodan los datos? Ya les dije hasta ahorita de dónde pueden obtener más información que lo que yo ahorita voy a decir. Así que yo espero que ustedes se apropien de los materiales que les puse en el foro de novedades y también en el almacén virtual o Drive. Busquen en los avisos de la primera semana, que ahorita ya están bastante sepultados después de todo lo que les ponemos el tutor y yo. Pero seguro lo van a encontrar. Ahora, ya en concreto, ¿cómo debemos acomodar los datos para poder citar y referenciar? Bueno, hablemos ahorita solamente de la bibliografía. Otras son las referencias que se hacen cuando uno va escribiendo y dice, por ejemplo, como decía fulanito autor. Esas son referencias que haces en el texto. Para saber esas, recomiendo que vean el manual. Ahorita, solamente lo que va en la bibliografía. Lo primero que debe aparecer es el nombre del autor. Cuando digo nombre, no solamente es un nombre de pila. Hay algunos formatos que dicen primero sus apellidos. Hay otros formatos como el APA que dice solamente su primer apellido y la inicial del segundo. El chiste es que aparezca el autor primero. Luego, dependiendo del formato,
se pide la fecha en la que fue escrito el artículo, la obra o el libro. La fecha es un dato importante. Otro dato importante que aparece es el título. El título del artículo, del libro, de la película, de la canción, lo que hayas consultado. Después, ¿dónde puedes encontrar eso? En un libro de tal editorial, en cierta página de la red, en el álbum musical fulanito que fue editado en tal fecha. El chiste es dónde. Y entonces ya tenemos, fíjate, nombre del autor, fecha, título, dónde lo puedes encontrar. A veces se añaden otros datos, otras veces ahí se quedan, dependiendo del formato de citación. Pero por lo menos estos 4 datos, en este orden que acabo de mencionar, siempre deben aparecer. Para que tú puedas usar un formato con más precisión, pues conviene que veas cuáles son los detallitos que tiene el formato APA o el formato MLA o el formato Chicago Turabian o cualquier otro formato de citación. Para eso, puedes zambullirte en los manuales de citación que yo te puse en el almacén virtual que tú puedes consultar desde el enlace que está publicado en la primera semana en el foro de novedades. Por favor, Constanza, dime con toda sinceridad si te respondí o no te respondí. Ay, qué amable eres. Qué amable eres, Constanza. Muy bien, pues no, te agradezco a ti porque fue una pregunta muy buena. Y gracias por el corazón. Muy bien. Bueno, pues más o menos este es el aspecto que podría tener su actividad integradora 5. La parte más extensa, pues es la del, la de la argumentación. Hasta aquí. ¿Sirvió que les mostrara esta actividad integradora 5? Perfecto, qué bueno, Maribel, Angélica, qué bueno. Muy bien. Bueno, oigan, qué bueno, Constanza, también, qué bueno, Sebastián. Déjenme ahora decirles una cosa que yo creo que va a quedar más clara o sea, ya tenemos poco tiempo como para poder explicar con profundidad, pero la van a encontrar más claramente en otras sesiones de espacio abierto que les puedo compartir. Por lo pronto, vale la pena hacer la diferencia entre disciplina y ciencia. Ustedes ven aquí algunos ejemplos de disciplinas y también ven algunos ejemplos de ciencias. Pero ¿qué es lo que hace diferente a una disciplina de una ciencia? Si realmente ambas son áreas del conocimiento. Por favor, les pido que ustedes que son muy perspicaces me ayuden a identificar qué diferencias hay entre una disciplina y una ciencia.
Yo entiendo que ahorita están leyendo la información que está allí. Y exacto, ya empiezan a comentar por escrito. Nos dice Maribel, la ciencia es exacta y objetiva. Correcto, eso es una característica. Nos dice Sebastián, la ciencia está especializada en los temas que estudia. Bien visto, Sebastián. Angélica, por favor, tú que levantaste las manos, abre tu micrófono. La disciplina se basa en el conocimiento técnico y la ciencia en el conocimiento científico, que es lo que explica usted en la guía de la semana 3. Correcto. Bien, qué bueno que viste eso y que lo mencionas, que mencionas dónde se puede ver con más claridad. Muy bien. Bien visto, Angélica. Y nos dice Constanza, la disciplina es un área de conocimiento como general y la ciencia es una rama o área específica del conocimiento. Muy bien dicho, Constanza. Nos dice Maribel. La disciplina es desde donde se ve determinado tema. Es la perspectiva desde donde se ve determinado tema. Sí, aunque fíjate, Maribel, que esta característica también la tienen las ciencias. Por ejemplo, se podría estudiar al pueblo mexicano desde la perspectiva de la economía o de la ecología o de la filosofía. Y estas tres son ciencias. Y cada una va a aportar una perspectiva para ver determinado tema. Esta característica que mencionaste, Maribel, es muy buena para ejemplificar que ciencia y disciplina son perspectivas del conocimiento de una realidad. La diferencia entre ambas está más bien en lo que ya tú misma habías mencionado antes junto con tus compañeros. La diferencia está en el tipo de conocimiento y en la profundidad del conocimiento. La disciplina tiene un conocimiento técnico, la ciencia un conocimiento científico. Y cuando decimos científico nos estamos refiriendo a causas necesarias, diferente de causas contingentes. Pues muy bien, identificaron ustedes esto muy bien. Otro asunto importante había, bueno, pues es que siempre esto de estructurar argumentos es muy importante. El asunto de la hipótesis, las preguntas de investigación y, pues sí, el planteamiento del problema de investigación. Ahora bien, esto de la hipótesis, les pregunto, viendo los recursos y la sesión guía de la semana, ¿tienen ya alguna noción de qué es una hipótesis? Constanza nos dice que más o menos. Sebastián nos dice que una hipótesis es una idea de lo que posiblemente pueda suceder. Nos dice Maribel. Es como hacer una conclusión en base a suposiciones. Qué bárbara. Muy bien.
Pues Constanza, Sebastián y Maribel hasta ahorita han expresado muy bien qué es una hipótesis. Voy a tomar la idea de los tres. Porque ese más o menos de Constanza también me parece que es bastante útil. Vamos a decir primero que la hipótesis es una posible respuesta a una pregunta de investigación. Esto es así como que una idea precisa que nos puede ayudar a captar qué es netamente una hipótesis. Nos dice Angélica que una hipótesis es plantear una idea de lo que podría pasar con base en un conocimiento previo. Eso es correcto. Se me está ocurriendo un ejemplo. No sé si ustedes tengan vecinos ruidosos. ¿Alguno de ustedes tiene un vecino ruidoso? Yo espero que no sean ustedes los vecinos ruidosos. Angélica de los Santos sí tiene un vecino ruidoso. ¿Alguien más tiene un vecino ruidoso? Muy bien. Pues son afortunados porque no tienen vecinos ruidosos. Vamos a ver. Angélica nos va a ayudar en esta pequeña ejemplificación de una posible respuesta a una pregunta de investigación. Demos por hecho que tenemos un vecino ruidoso y que el viernes a las 6 de la tarde empieza a poner una música guapachosa a todo volumen. Angélica, ¿tú por qué crees que a esa hora del viernes a ese vecino se le ocurra poner una música guapachosa a todo volumen? Porque cada viernes la pone. Muy bien. Oye, ¿y qué es lo que hace cada viernes que pone esa música? No sé si... La pone a todo volumen y no deja ni dormir. Qué bárbaro. Oye, y fíjense todos que ahorita he planteado dos preguntas. ¿Por qué? ¿Y qué hace? Y entonces voy a seguir haciendo preguntas. Muy atenta, Angélica, tú nos vas a ir respondiendo. ¿Pone esa música porque todos los viernes tiene fiesta? No, nos dices por escrito que no. Muy bien. Pone esa música porque los viernes es su día de fastidiar a los vecinos.
Nos dices que tu micrófono está fallando, pero no hay ningún problema porque te estás comunicando muy bien por escrito. Y efectivamente, no es que sea su día de fastidiar a los vecinos. Muy bien. Las preguntas que ahorita estoy ejemplificando son preguntas de investigación. Son preguntas que nos acercan a conocer el hecho que nos interesa. Es decir, preguntas que nos acercan a conocer el problema de investigación. Si nosotros eligiéramos una pregunta de esas, podríamos responderla con base en la experiencia de los hechos que ya tenemos. Y aun cuando nuestra experiencia fuera muy limitada o fuera inclusive falsa, de todas maneras podríamos plantear una posible respuesta a esa pregunta de investigación. Por ejemplo, podría ser, esto que voy a decir me lo voy a inventar, pero podría ser que nosotros ya supiéramos que este vecino perdió a un familiar muy querido un viernes. Y ese familiar muy querido es al que le gustaba la música guapachosa a todo volumen. Y entonces el vecino pone la música guapachosa a todo volumen para recordar a su ser querido. Suponiendo que esto fuera verdad y que nosotros ya nos hubiéramos enterado de esto, podríamos lanzar como posible respuesta a la pregunta de investigación ¿por qué pone la música guapachosa los viernes? Podríamos lanzar esta respuesta posible. La pone para recordar a su ser querido. Y entonces fíjense, la afirmación que estamos haciendo, que es posible, esa es una hipótesis. Posiblemente esté poniendo la música guapachosa a todo volumen para recordar a su ser querido. Esta es una afirmación que es posible respuesta. Bueno, pues esa frase, así de breve, así de concisa, esa es una hipótesis. Ahora les comparto lo que Sebastián nos pone en la conversación por escrito. Dice, por ejemplo, de un tema que él conoce. Este año se planteó la hipótesis de que el género Tyrannosaurus se podía dividir en 2 o 3 especies. El Tyrannosaurus rex, el Tyrannosaurus imperator y no sé si esta tenga alguna subdivisión, Sebastián, pero efectivamente, por lo menos hay 2 subespecies de esta categoría general. Esto en base a las diferencias morfológicas de cada individuo y por qué los dinosaurios que convivieron con él pasaron por un cambio similar de especiación. Por lo que la hipótesis sería que posiblemente existieron 2 especies de aquel animal. Sí, tenemos huesos de un cierto tipo. Tenemos huesos de otro cierto tipo. Ah, pues entonces, ¿será que había 2 especies de Tyrannosaurus? Esa es una pregunta de investigación. O podríamos plantearla también así. ¿Cuántas especies de Tyrannosaurus había entonces? Son preguntas de investigación y podríamos responder con una posible respuesta del tipo así. Había 2 especies de Tyrannosaurus. La que llamamos Rex y la que llamaremos Imperator. Esa es una hipótesis. Y las hipótesis nos sirven para poder investigar. Si quieren saber más de esto, podemos hablar en nuestra siguiente sesión del viernes acerca de las hipótesis y dedicarla a tal cual las hipótesis. Por lo pronto,
además del buen ejemplo de Sebastián, además de la buena participación de Angélica, les dejo la pantalla que está aquí de una de sus compañeras que había planteado como problema de investigación a las mantarrayas. Y sobre ellas había generado, desde que era chiquita, varias preguntas de investigación. ¿Por qué son planas? ¿Cómo comen? ¿Todas son azules o hay de otros colores? ¿Por qué se ven como si tuvieran dos pares de ojos? De todas esas preguntas que ella se hizo cuando era pequeña, podemos elegir una y entonces lanzar, proponer posibles respuestas, como las que ven ustedes aquí escritas. ¿Por qué se ve como si tuviera dos pares de ojos la mantarraya? Esa es la pregunta de investigación. Posible respuesta: lo que parecen ojos son sus branquias. Otra posible respuesta: lo que parece ojos es por donde respiran. Que sean sus branquias o por donde respiran son maneras muy similares de decir esto que suponemos que puede responder a la pregunta de investigación. Esa es una hipótesis. Y para poder verificar la hipótesis, hacemos la investigación. Las hipótesis son maravillosas. Hay que saber hacerlas bien y por eso se las piden, me parece que en la actividad integradora 6. Les invito a que revisen las sesiones cuyos enlaces les he compartido y que el próximo viernes nos pongamos a trabajar sobre la elaboración de hipótesis. ¿Cómo ven? ¿Les parece buena idea? Gracias, Angélica. Gracias, Sebastián, por respondernos por escrito que sí te parece una buena idea. Muy bien. Pues espero que para los demás también sea una buena idea y que entonces nos encontremos el próximo viernes en punto de las 7 de la noche para poder trabajar sobre las hipótesis. Por lo pronto les agradezco mucho la participación que han tenido, la atención que han prestado y el entusiasmo por aprender. Todo esto se los agradezco. Y les invito a que estén muy atentos en la próxima sesión. Antes de irse a dormir, acuérdense de abrazar fuerte a su familia para que reconozcan que son muy queridos por ustedes. ¿Sale? Muy bien. Que pasen buena noche. Gracias, Maribel. Nos vemos hasta el próximo viernes. Gracias, Angélica. Buenas noches. Nos dice Sebastián, que tengamos mucha suerte. Muchas gracias por tu buen deseo, Sebastián. Igualmente.